Que el conocimiento no cese. Aquí no te damos oportunidad para desaprender, sino para aprender. Bueno, a veces se utiliza ese término, bien dicho, desaprender para aprender, Para ¿verdad? aprender, Y, claro. y en esta escuelita, pues tenemos que desaprender muchas veces para aprender. Y en este caso, con un tema que muchas veces nos atañe a todos porque vemos la conducta de niños que a veces no entendemos. Pero vamos a hablar del tema ya con la especialista que está aquí. Ella es Gabriela Rodríguez, especialista en terapia conductual, que nos va a hablar un poquito sobre este tema, que es precisamente, no es mala conducta, es una señal. Vamos a hablar de niños, emociones y aprendizaje. Bienvenida, Un Gabriela. aplauso, bienvenido sea. Muchas gracias. Yo me siento como en casa aquí. Me alegro porque así queremos que te sientas para poder sacar el mejor provecho de ti. Cuéntanos de esto un poquito. A veces vemos niños, sobre todo en las escuelas y en las casas, en algunos lugares también. En el caso de las escuelas, niños que hablan mucho, niños que se paran, niños que no pueden estar sentados, que tú tienes que moverlo a un grupo de niños más tranquilitos. Sin embargo, ellos no se quedan ahí quietos. En buen dominicano, no se quedan quietos. Cuéntanos, háblanos de esto. Bueno, ¿A qué se debe? ¿a qué se debe? Puede ser por muchas razones. Ok. La verdad es que la conducta nos habla y nos deja saber que algo no está funcionando de la manera adecuada. Yo siempre digo que la conducta es comunicación y cuando nosotros vemos la conducta como eso, como lo que es una expresión de ese niño, pues entonces podemos tratar de cambiar el entorno, el ambiente, o sea, lo que nosotros como adultos le decimos a esos niños, lo que pasa alrededor, quizás necesite ese niño una manera distinta de aprendizaje para que esa conducta pues cambie. En ese sentido, ¿cuáles son esos errores que cometemos los adultos cuando sancionamos a un niño por alguna actitud, pero ignoramos el porqué? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, el castigo, como lo llamamos nosotros los terapeutas conductuales, es todo lo que nosotros hacemos, o sea, las consecuencias que tienen esas conductas de esos niños, que nosotros muchas veces implementamos, que hace que esa conducta se disminuya, o sea, que ya no pase más en el futuro. Entonces, no tiene que ver mucho con la intención que tenemos nosotros, sino con lo que realmente hace un castigo, que es, bueno, o sea, dentro del área es eso, que pueda disminuir esa conducta. Entonces, lo que pasa muchas veces es que nosotros tratamos de echarle un boche a un niño, de quizás pegarle, de decirle lo hiciste muy mal, y muchas veces no enseñamos la conducta apropiada. Simplemente Simplemente estamos Sí, corrigiendo sí. por la acción Exactamente. y no lo Entonces, que A hay. eso iba, semánticamente sí. debe haber una clasificación porque hay corrección, Ujú. pero ya de la corrección se pasa a un presunto castigo, ¿verdad? Exactamente. Y ese es el error, yo creo que el error principal es que simplemente corregimos la conducta, pero no le enseñamos al niño lo que él debe hacer o sea, alternativamente, ¿cierto? Un niño que, por ejemplo, está jugando con otro amiguito y quiere el juguete de ese amiguito, hay veces que hay niños que pegan o que arrebatan y muchas veces le decimos a ese niño, no, eso está muy mal, no se arrebata. Y peor aún, le Y no le, pegamos. Y si le exactamente. pegamos a un niño que pega, Ujú. ¿qué Y puede no le suceder? decimos cuál es la forma apropiada de pedir las cosas o de esperar su turno para tener ese juguete. Hay que modelar. Tú hablas de la Exactamente. comunicación, Gabriela. En niños pequeños, ¿cómo podemos nosotros como padres llevar una comunicación sana, asertiva, donde podamos precisamente instruirles, darles las herramientas para que tengan una mejor conducta? Sí. Yo creo que una de las cosas más difíciles, sobre todo en esta sociedad que nosotros somos latinos, ¿verdad? Y tendemos a hablar muchísimo. Pero los niños, como están todavía aprendiendo el lenguaje, aprendiendo qué cosas deben de decir, pues entonces nuestro lenguaje debe de ser muy claro. No es lo mismo decir, mira niño, yo te dije que tal cosa, yo estoy cansada de decirte esto, a tú decirle, mira, recoge tus juguetes y vamos a bañarte, por ejemplo. Claro, breve y conciso. Exactamente, usando pocas palabras. Creo que los adultos nos desgastamos menos ahí, pero se nos hace muy difícil. En el caso, por ejemplo, cuando la hora de prepararse para la escuela,
Muchos niños, uno busca la forma de organizar todo el día anterior, pero en la mañana, a la hora de prepararse para ir a sus centros educativos respectivamente, se torna un poquito el sueño, a veces dicen que tienen un malestar, se rezagan un poquito y hay que hablar y hablar muchas veces. Y esto es algo que a los padres nos detona totalmente. ¿Qué se puede hacer en este caso con esos niños que están mostrando constantemente este tipo de conducta? Sí, por lo regular llegan muchos papás con esa misma dificultad, porque la hora de la mañana a todos se nos hace difícil levantarnos de la cama, Claro, ¿cierto? Entonces, yo lo que pienso y lo que muchas veces recomiendo es que se haga como algo visual de lo que el niño tiene que hacer y que pueda tener recompensas que sean naturales para lo que está sucediendo. O sea, el hecho de que el niño se ponga el uniforme, que coopere con el tema del cepillado de los dientes, de bañarse, pues muchas veces los papás, yo les recomiendo, mira, deja que él hoy elija la canción de camino hacia el colegio. Son cosas que para nosotros pueden ser muy simples, pero para el niño es una recompensa. Entonces, creo que todos en general hacemos cosas en nuestra vida porque queremos una recompensa. Nosotros trabajamos porque queremos dinero. Nosotros, o sea, la claro. conducta es así. Nos ponemos unos guantes para agarrar un caldero porque no queremos quemarnos. O sea, hay acciones que tomamos porque queremos obtener algo o porque queremos evitar algo. Entonces, cuando vemos la conducta así, pues hay muchas cosas que pueden cambiar y los niños también. ¿Cuáles señales nosotros podemos identificar cuando un niño está con esa conducta imperativa y que no atiende los mandatos y que se sale de su carril? Sí, bueno, hay distintos diagnósticos, la verdad. Hay cosas que pueden venir simplemente porque el niño tiene un tema conductual, pero hay veces que hay niños que tienen un trastorno del neurodesarrollo que no ha sido identificado. Son niños que, por ejemplo, en el caso del déficit de atención con hiperactividad, son niños que no pueden mantenerse quietos en una silla, que están constantemente moviendo los pies, moviendo las manos, toman muchas veces las cosas de sus compañeros. Cuando la profesora está haciendo una pregunta antes de que ella acabe, es el primero que levanta la mano y a veces ni siquiera termina de No esperar a que escuchó bien. de que la profesora vaya y le dé el turno, sino que dice la respuesta y ya. Es un niño que va a terminar las actividades extremadamente rápido y a veces con muchos errores. Entonces es un niño que vive con una rapidez. Un niño ya que tiene ya signos de trastorno del espectro autista. Es un niño que probablemente en sus primeros años no va a atender al llamado de su nombre como lo hace cualquier otro niño. Es un niño que no va a entender tanto el lenguaje que se utiliza con él, que parece como no entender. Es un niño que tiene estereotipias, o sea, movimientos que hace de manera automática que no son lo socialmente aceptados. O sea, hay muchos niños que aletean, que cabecean, que balancean su cuerpo, que tienen vocalizaciones que no tienen que ver con el lenguaje, sino como que automáticamente, o sea, sin ningún estímulo del ambiente. Son niños que tienen muchos temas de comunicación y tienen una poca habilidad social. Se les hace bien difícil esa interacción con otros pares. Cuando un niño te saca de quicio, así de esa manera, y entonces la madre, el padre, sobre todo la madre que está ahí, pues también llega a un punto que no sabe cómo tratar eso. ¿Cuál es la mejor forma, las palabras adecuadas, cuál es el comportamiento que le transmita ese sosiego? Claro, yo creo que lo más importante de todo es tú tener el conocimiento. O sea, yo creo que el conocimiento es poder. Y muchas veces cuando no conocemos algo, simplemente nos da miedo y muchas veces procrastinamos el hecho de que tenemos que buscar la evaluación o quizás ver qué realmente le pasa a ese niño. Ese niño no es simplemente esa conducta, sino que puede ver algo detrás que puede estar haciendo que ese niño se comporte de esa forma. Entonces, mi recomendación siempre es llevarlo donde un profesional. Se supone, ¿verdad?, que el pediatra pues debe de hacer el acercamiento si ve algún signo que
que esté fuera de lo que se supone que el niño tiene que completar a nivel de hitos del desarrollo, pero por lo regular es el colegio que hace el acercamiento, y creo que hay que escuchar, porque se lo digo porque me ha pasado constantemente que llegan niños bastante grandes ya, con muchos signos importantes en su neurodesarrollo, que los papás, por el miedo y por no enfrentar esa situación, pues no lo llevaron a donde un profesional a tiempo. Y esos primeros años de vida son importantísimos. Ahí es que se da la mayor neuroplasticidad que se va a dar en toda la vida, del año a los 5 años. Entonces, en ese momento, el niño es como una esponja. O sea, él tiene su desarrollo óptimo para poder como modificar retener y retener cualquier conocimiento que se le vaya a dar. En el caso de los adolescentes ya es un método distinto. Sí. Y porque pasa que muchos padres ahí es que precisamente utilizan artefactos para corregir la conducta, es decir, la pela, pero no la pela con la correa o la chancleta, sino con otras cosas para que no se vaya. Me gustaría saber, Gabriela, ¿cómo podemos nosotros como padres trabajar de la mano de los maestros en las escuelas, sobre todo si ya estoy llevando a mi hijo, a mi hija a terapia, pero el comportamiento, por como tú dices, hay una condición, no se puede controlar o regular del todo? ¿Cómo nosotros como padres, maestros, los abuelos y todos los que están involucrados en el tema de la crianza, de la formación del niño, podemos trabajar de la mano con ellos y a favor de ellos? Yo creo que muchas veces lo más importante no es simplemente saber, sino estar dispuesto a aprender. Y creo que, bueno, con el respeto que me merecen todos los maestros, porque sé que hay muchos maestros que hacen un trabajo excelente, pero creo que hay algunos que se quedan en el simple hecho de que todos los niños aprenden de la misma forma. Y yo creo que no. O sea, yo creo que hay niños que tienen un sistema distinto de poder aprender. Entonces, creo que lo importante es que ese maestro sepa cómo ese niño aprende y poder ayudarlo de la forma en que ese niño aprende. O sea, la conducta del niño, el niño siempre tiene la razón. Si hay algo que ese niño no está aprendiendo, eso queda en responsabilidad del profesor, en responsabilidad de el padre, de cambiar la manera en que ese niño pueda aprender. Es su derecho. El derecho a la educación es un derecho humano y es fundamental. Entonces, atendiendo a eso, ¿verdad? Y a la responsabilidad que tenemos todos los adultos de que ese niño aprenda, pues es importante ver qué yo estoy haciendo para que ese niño aprenda o no aprenda. Me encantaría saber, Gabriela, ya para nuestro público que te está escuchando y viendo a través de Dumas en Viva la Mañana, ¿cuáles son tus contactos, redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Claro que sí. Mi cuenta de Instagram es @psi.Gabriela Rodríguez. Yo tengo un centro terapéutico infanto-juvenil llamado NeuroBloom. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar por @neurobloom.rd. Y el número de teléfono, que ahí mismo pueden escribir un mensaje de WhatsApp, es 809-645-9111. Bueno, pues con esto, ¿verdad? Nosotros vamos a despedirla con el aplauso correspondiente. Y la vamos a invitar, Alfredo, a que junto a nosotros haga el grito de guerra, que es nuestro eslogan. Viva la mañana. Viva la mañana. Cuando nosotros digamos, nos vamos a la pausa entonces todos decimos al unísono, viva la mañana. ¿Te atreves? Claro que sí. Bueno, pues de esta forma nosotros estamos más que aprendidos de este tema de la conducta en los niños, de la mano de Gabriela Rodríguez. Aquí en Viva la Mañana vamos a continuar con más, pero nos vamos a la pausa y al regreso más de este espacio que es ¡Viva la mañana!